Hola. Antes de escuchar la palabra, vamos a tener tiempo de la oración. Vamos a orar juntos. Dios Santo, misericordioso, te damos gracias. Dios, estamos viviendo día a día con tu gracia. Hemos recibido la salvación a través de tu gracia tan grande. Y también estamos viviendo, mirando esa esperanza del cielo eterno. Pero también nosotros sabemos que en nuestro camino hacia el cielo nosotros nos enfrentaremos con muchas dificultades y sufrimientos. Y también sabemos que nosotros a veces nos debilitamos, aunque tenemos muchas obras que hacer. Pero Dios, por favor, danos la fuerza de poder vivir para ti con todo nuestro esfuerzo y poder terminar bien lo que tenemos. Y también consuela a todos los hermanos que están pasando dificultades y están enfermos. Esperando que nos dé más fuerza para que nosotros podamos vivir para ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a buscar el texto principal de sermón de hoy, que es Esdras capítulo 8. Vamos a buscar Esdras capítulo 8. Voy a leer yo de Esdras capítulo 8 de versículo 15 y a los siguientes versículos. Esdras capítulo 8, versículo 15. El versículo 15 dice: Y los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos ahí 3 días, y habiendo buscando entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Después, el siguiente, voy a leer versículos 16 y 17 hasta 20. Perdón, del versículo 19 a 20. Y a Asabías y con él a Asaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los principales destinó para el ministro de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. El siguiente versículo, el versículo 21, voy a seguir leyendo. Y publiqué ayuno ahí junto al río Abba para aflijarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y vamos a leer juntos el versículo 31, todos juntos vamos a leer. Y partimos del río Abba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Nosotros hoy vamos a aprender la palabra con el título Lo reuní junto al río que viene a Abba. Parece un título un poco
complicado, pero no es tanto así. Y nosotros en este versículo, a través de este versículo, podemos ver cómo Esdras, que era cómo estaba preparando, eh, ¿no? Para poder cruzar. Pero estas tres cosas que Esdras estaba preparando, de aquí yo pensé que podríamos también aprender algunas lecciones. Entonces vamos a hoy centrarnos en este texto principal y meditaremos. Yo escuché que en la iglesia de Washington desde mañana van a tener el seminario bíblico. De misma manera, a través de el aspecto de Esdras, nosotros podríamos reflexionarnos cómo tendríamos que prepararnos antes de hacer la obra de Dios. Primero, les voy a dar una introducción en general y luego vamos a ver 3 puntos. Si ven el versículo 15 primero, dice, junto al río que viene a Abba. Esta región, este nombre de la región Abba solamente aparece en este versículo, en este capítulo. La primera cosa que preparó Esdras era primero observar, ¿no? Buscar entre el pueblo y entre los sacerdotes, y luego también buscó los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque Esdras está preparando el camino de regreso a Jerusalén. Y Esdras y los israelitas en aquel momento estaban viviendo en Babilonia por mucho tiempo en cautivos. Pero por fin, a través de la ayuda de Dios, ellos pudieron ya pudieron regresar a Jerusalén. También teniendo el propósito tan grande de reconstruir el templo de Dios, estaban en punto de regresar a Jerusalén, viaje a Jerusalén. Entonces la primera cosa que hizo fue buscar si habían obreros levitas que podían trabajar, y luego se dio cuenta de que no hay ningunos hijos de Leví que estaban dispuestos a trabajar. Esto es algo muy grave, ¿no? Esta situación era algo muy grave. Por ejemplo, imaginamos que nosotros hemos construido una iglesia nueva y estamos en punto de inaugurar una nueva iglesia, pero estamos buscando a la gente que puedan trabajar en la iglesia, y si no hay nadie, pues que entonces todo va a ser en vano, ¿no? Entonces, la primera cosa que hizo Esdras antes de viaje a Jerusalén, primero buscó si habían personas dispuestas a hacer la obra. De misma manera, pues que las obras que hacemos en la iglesia también lo mismo pasa, ¿no? En nuestras épocas, pues que Dios nos encomendó una gran misión y una gran responsabilidad. Pero de misma manera, lo que es muy importante es que haya muchos obreros que puedan ser encargados de esas obras y esas responsabilidades. Entonces, primero lo que vamos a pensar hoy, si realmente nosotros hemos preparado nuestros corazones de obreros para poder llevar a cabo la obra de Dios, y también ver, en primer punto, en segundo lugar, si vemos el versículo 21, dijo, y publiqué ayuno ahí junto al río Ahaba.
en especial Esdras, ¿no? Yo tenía una gran tarea de ir de un viaje muy largo que tenía una distancia de 4.000 kilómetros, pero durante este viaje tan largo, 400 kilómetros, perdón, iba a haber muchos obstáculos. Durante todas estas dificultades, Esdras quería observar, quería examinar en quién realmente confiaba para poder enfrentar estas dificultades. Yo creo que esto es algo muy importante. Nosotros, para la obra de Dios, planeamos muchísimas cosas, pero antes de empezar realmente tales obras, pues nosotros tenemos que examinar realmente si estamos preparando tales cosas confiando en Dios y realmente esos planes es la voluntad de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos muchas cosas repetitivas que, por ejemplo, siempre llevamos a cabo el seminario bíblico repetitivamente. Entonces, si lo hemos llevando a cabo por mucho tiempo, también se supone que el sistema está bien establecido. Pero inconscientemente nosotros puede que estemos siempre un poco como que ya se repite muchas veces, puede que siempre estemos estemos preparándolos como algo formal, como una formalidad, ¿no? Entonces yo quería meditar en segundo lugar. Realmente nosotros, antes de hacer la obra de Dios, estamos preparados con sinceridad, ¿no? Y confiando en Dios. Y en tercer lugar, lo que preparó Esdras está en versículo 28 a 29. Yo voy a leer el versículo 28 a 29. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilar y guardarlos hasta que los paséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. La tercera cosa que Esdras preparó fue cuando ellos antes de ir de viaje a Jerusalén, trajeron muchos tesoros, muchos artículos, utensilios. Yo solamente al leer este versículo como que mi corazón está palpando mucho, pues que... O sea, ellos trajeron los utensilios y la plata y el oro, o sea que los tesoros están preciosos. Porque Esdras en realidad fue honrado por el rey de Persia. Entonces, pues que el rey de Persia le dio muchos tesoros. Entonces, y entonces teniendo todos estos utensilios y oros y platas, porque ellos estaban preparándose para ir de viaje, ¿no? Y llevándolos. Pero Esdras era tan sabio, ¿y por qué? Porque está en punto de ir de viaje, llevan con todos los tesoros, pero lo que hizo era que... lo que hizo era que, o sea, pesó todos los tesoros uno a uno
minuciosamente, ni faltó uno, y pues que pesó todos los tesoros. No es que solamente estaba emocionado de tener todos esos tesoros y así ya inmediatamente se fue de viaje. Porque Esdras los consideró que todos estos tesoros lo consideró como tesoros preparados por Dios. Entonces, pues que dando mucho cuidado y pues que no es que solamente los llevó, sino uno a uno los pesó, ni faltando un tesoro. Y porque al fin y al cabo, para poder utilizarlo, todos los tesoros para la obra de Dios. Entonces, meditando este versículo, lo que tenemos que pensar antes del seminario bíblico es que hay muchísimas cosas que nos encomendó Dios. A israelitas y a Esdras, Dios les había encomendado, entregado muchos tesoros, ¿no? Antes de construir el templo de Dios. Entonces, pero a nosotros nos encomendó una misión aún más grande. Nosotros, como tal cual hoy salió en las letras del cántico, el templo eterno, ¿no? Que es el cielo, y también para preparar esto, porque nos encomendó los muchos tesoros en abundancia. Entonces, nosotros sí o sí tendríamos que pesarlos y luego contarlos y también registrarlos. ¿Cuáles son las cosas que no me había encomendado Dios? Habría encomendado. Si yo realmente los estoy tomando seriamente, ¿cuál es su peso? Porque como la palabra del tiempo, hay muchísimas cosas que me proveyó Dios, me dio Dios, me dio Dios. Entonces, al registrar lo que nos encomendó Dios, es cuando nosotros realmente podemos invertir todas nuestras cosas para Dios. Entonces, si nosotros pues podemos preparar estos 3 puntos minuciosamente, entonces yo creo que nosotros podremos, antes del seminario bíblico, entonces podremos llevar bien la obra de Dios. Y vamos a ahora ver detalladamente uno a uno. Es bueno tener un tiempo de tomar agua. Vamos a primero ahora ver el contenido del versículo 15. Primero Esdras buscó si habían hijos de Leví que podían trabajar. Pero primero este versículo es un poco interesante. Es interesante porque vamos a ver capítulo 8, versículo 1. Uno de los talentos que tenía Esdras era que Esdras sabía reunir la gente. Tenía un liderazgo, ¿no? Si vemos el versículo 1, entonces cuando Esdras subía, ¿no? O sea, viene con muchas personas. Si vemos el versículo 1, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes.
Y si seguimos leyendo, entonces sí que realmente muchos acompañaron a Esdras y subieron juntos con Esdras. Que sean que sea rey o que sean nobles o que sean personas, pueblos, pero ellos todos subieron con Esdras. Entonces tenía un liderazgo maravilloso. Pues que sean nobles, que sean pobres, ricos, todos salieron y subieron juntos con Esdras, pero como tal cual hemos leído en el versículo 15, pero entre ellos no había ninguno de los hijos de Leví. Es un poco raro, ¿a que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Porque no había ningún hijo de Leví. ¿Por qué? Porque los hijos de Leví prefiero quedarse en Babilonia que ir a Jerusalén, regresar a Jerusalén, porque era más cómodo para ellos quedarse en Babilonia. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Leví no fueron heredados. Entonces, en sus perspectivas, si yo me quedase en Babilonia, yo ya tengo el territorio, la tierra, y ya puedo vivir bien aquí, pero ¿por qué yo abandonaría toda esta tierra y todas las cosas que yo he ganado en Babilonia y ir a Jerusalén y ni siquiera podría ser heredado una tierra en Jerusalén? No sé, ellos pensaban de esa manera. O sea, es decir, que ellos no querían ser perjudicados porque los levitas son las personas que fueron llamadas para el servicio de Dios. Nosotros también, ¿no? Nosotros después de recibir la salvación, más que preferir tener una vida cómoda, ya después de recibir la salvación somos los que fueron llamados para hacer la obra de Dios. Y para llevarnos a cabo la obra de Dios, es muy importante que nosotros salgamos de nuestra zona de comodidad y pues salir de ahí, ¿no? Pero cuando estemos más acostumbrados a la comodidad y a reposo, entonces hay muchísimas cosas que nosotros empezamos a calcular. Entonces, cuanto más estamos calculando las situaciones y todo eso, pues cuando uno dice, vamos a subir y vamos a trabajar juntos, entonces hay cosas que nosotros no podemos abandonar. Y pues que yo creo que lo mismo pasó con los hijos de Leví. Ellos ya estaban muy acostumbrados con la vida cómoda que tenía, entonces ya se les parecieron esa pasión de querer vivir para Dios. Por eso, vamos a primero buscar algunos versículos que nos está dando advertencia de tener una vida cómoda. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1. En realidad, para llevarnos una vida cristiana, nosotros tendríamos que abandonar la vida cómoda o una vida que solamente nos da más beneficios, ¿no? Zacarías capítulo 1, versículo 8. Porque el Señor nunca mira una vida tan cómoda con buenos ojos. Yo voy a leer versículo 8. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos.
una de las visiones que vio el profeta Zacarías, pues entre estas visiones vio también, había una visión que Zacarías vio los caballos pues rojos, y detrás de este cabello rojo seguían caballos alazanes, overos, ¿no? Y blancos. ¿Y quiénes? Y si vemos, ¿y quiénes ellos? Y si vemos el versículo 10, dice, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Pues los mirtos representan los israelitas aquí. Y en realidad los mirtos son los hierbas que que crecían, que sobrevivían en el desierto de Israel. Bien. Y también como que tenía una vida larga y como que no desaparecen fácilmente, no mueren fácilmente. Por eso esto representaba la fuerza, como cuán sólido está Israel, ¿no? Y luego entre caballos alazanes, esto representa a Jesús, ¿no? Y luego junto con Jerusalén siguen caballos overos y blancos. Estos son ellos representan los obreros que trabajan con Jesús. ¿Y por qué Dios habría permitido esta visión a Zacarías? Porque nosotros mismos también necesitamos ver esta misión a través de la Biblia. ¿Cómo está descrito Dios? Pues aquí sale, como aquí describe Dios que está yendo aquí, ¿no? Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra, ¿no? Está recorriendo. Lo que tenemos que saber es que Dios no es uno que está ahí en sofá sentado y cómodamente y está como gobernando. Jesús es el que es siempre delante de nosotros y más que cualquier persona está fielmente trabajando, ¿no? Y completando la obra de Dios. En una palabra, es un hombre, Jesús siempre está ocupado. Está muy ocupado observando y cuidando cada una de las almas, y todavía le quedan muchísimas cosas para completar y terminar. Pero aquí sale algo muy interesante, ¿eh? Pues el Señor mandó a los ángeles para que recorra la tierra. Entonces, vamos a ver qué informaron los ángeles a Jesús, al Señor. Y vamos a ver en el versículo 11. Pues el Señor mandaron a los ángeles para que ellos recorrasen la tierra. Y luego ¿cuál fue el reporte que hicieron los ángeles? Vamos a ver el versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. El Señor estaba recorriendo la tierra diligentemente y vieron los ángeles que la tierra era reposada y quieta. Si nosotros esto lo podemos interpretar que, o sea, vale, que no tenía no había ningún problema en la tierra,
y que están viviendo cómodamente, quieta, reposada, y que el mundo ya es un lugar bueno de vivir. Nosotros podríamos pensar de esta manera. Nosotros también, cuando visitamos a una casa de un hermano o una hermana, y si vemos aparentemente, si suficientemente están viviendo en paz, pues que nosotros decimos que este hogar, esta casa es reposada y quieta. Pero yo después de leer este versículo por primera vez, lo que yo comprendí, algo muy grande, es que esta expresión no contiene una connotación buena, pues que vamos a ver el versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: "Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Es decir, por mucho tiempo Dios estaba airado con los israelitas. Porque siguió con esa palabra. O sea, sí que la tierra estaba reposada y estaba quieta. Pero Israel no tenía reposo. Israel todavía está bajo la ira de Dios y todavía no se cumplió la paz. Pero otros países no estaban interesados porque Israel sí estaba castigado. ¿Por qué estaba castigado? Porque si estaba en bendición. ¿Por qué estaba en bendición? No tiene ningún interés en lo que estaba pasando en Israel. Pero ellos que vivieron en reposo. Vamos a ver el versículo 13 y 14 también. Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ahora, Jesús está diciendo que no estará airado con los israelitas, pero sino estará trabajando para Israel. Entonces, el versículo 15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Ya pueden saber quiénes son las naciones airadas, reposadas. Estas naciones reposadas fueron los países alrededor de Israel que parecían muy quietos y reposados ante los ojos de ángeles. Pero Dios airó con estas naciones airadas y quietas. ¿Por qué? Porque estas naciones, cuando Israel recibía el juicio, pues que no es que los molestaba así adecuadamente, sino más y les tormentaba mucho. Porque Dios solamente quería airar un poco con Israel y solamente darle un castigo leve, pero ellos, las naciones reposadas, estas naciones, ellos aún se esfuerzan aún más de molestar y tormentar a Israel. ¿Y por qué? Porque para estas naciones ellas no estaban interesadas en la que estaba en castigo de Dios, sino solo que estaba debilitado. Entonces estaba solamente pensando en tener más ganancias y más beneficios al atacar a Israel. Entonces, ¿qué tipo de lecciones podríamos tomar de esto? Nos está mostrando las naciones que son muy indiferentes a la obra de Dios. Ahora el mundo también no está interesado en
en a la ira de Dios. No están nadie interesados en la obra de Dios en el que tiene que regresar a Dios y creer en Evangelio. Porque existe tantas guerras en este mundo estos días. Porque en nuestra época se está incrementando las herejías. Y porque las políticas educativas de nuestra época están yendo a una dirección contra de la Biblia. Todos estos aspectos son los aspectos que están yendo hacia el juicio. Pero no estaban nada interesados en estos y solamente estaban viviendo una vida reposada y quieta. Ellos mismos. Entonces, Dios estaba airado totalmente al ver esto porque no le gusta mucho de que ellos tuvieran una vida quieta y reposada. Porque ahora... Porque nosotros no estamos en una época en la que nosotros podemos estar en reposo. Sí o sí, nosotros llegará esa época en la que va a haber la paz, reposo. Porque sí o sí Jesús va a establecer el reino milenial y pues que va a haber paz, ¿no? En este mundo. Pero no es ahora. Ahora no es el tiempo. Ahora hay que recorrer diligentemente como Jesús estaba en el caballo, estaba montando el caballo, pero no malgastando tiempo, pero aunque sea un día, nosotros tendríamos que estar evangelizando a las almas para salvar al menos una alma más y así vivir con mucha diligencia. Pero nosotros, mediante en el medio de estas cosas, si estamos reposados y quietos, entonces es tener una vida cómoda. Y pues si vemos Proverbios capítulo 1, versículo 32. Proverbios capítulo 1, versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, por eso, en la vida cristiana, en nuestra vida cristiana, primero, yo creo que para la salud de nuestra vida cristiana es importante que nosotros estemos un poco nerviosos. Tendremos que ponernos tantos, uno podría preguntar de esa manera, el sistema está bien establecido dentro de la iglesia, pues que solamente sigo ese sistema, pero es que es importante que nosotros mismos estén poniendo las pilas, nos estén poniendo las pilas y luego también pues ¿no? Okay. Entonces, como la prosperidad prosperidad de los necios, o sea, no estamos en un tiempo de reposo, sino, pues, pero tenemos que estar trabajando antes de ese venir bíblico. Nosotros hay que reflexionarnos si estamos esforzándonos para tener una vida santa y pues... Entonces tenemos que observar si nosotros estamos teniendo los lomos y pues que preparados para hacer la obra de Dios. Porque cuando estamos relajados es cuando viene
la muerte espiritual. Al contrario, en versículo 33 nos sale y nos permite otro tipo de otro tipo de reposo que versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios es cuando nosotros tendremos la vida tranquila. Estar en reposo, esto podría venir a ser un costumbre, un hábito. Vamos a ver Jueces, capítulo 5, los hijos de Rubén. Ellos son... ahí sale pues el aspecto de los hijos de Rubén, versículo 15. Jueces capítulo 5 también tiene un fondo. Ellos también están constantemente en la guerra. Muchas tribus tenían que participar en la guerra. Pero sí que había tribus que participaban en la guerra. Pero también había un tribu como Rubén. Versículo 15, voy a leer yo. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Si vemos aquí, desencadenó una guerra y porque Rubén era el hijo mayor, ¿no? Y cuando dijo que ella desencadenó una guerra y pues determinó en su corazón de ir a ayudar a sus hermanos menores. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvo ese deseo de querer vivir para Dios. Pero lo interesante de la Biblia es que si vemos hasta el versículo 15, pues la determinación de Rubén nos toca mucho, pero si vemos el versículo 16, no obstante, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, sí que tuvo una gran resolución dentro de su corazón. Yo realmente para Dios este año voy a hacer algo muy grande. Este año yo me voy a llevar una vida cristiana estupenda. No podría decir eso. Así propone en su corazón. Y que otro diría que yo voy a leer el Nuevo Testamento entero. Que por lo menos este año voy a leer toda la Biblia 3 veces. Pero... Pero, o sea, sí que tenía una determinación muy grande, pero en realidad lo que hicieron era que ellos se quedaron entre los rediles para oír los válidos de los rebaños. Yo he estado pensando mucho en esto. ¿Por qué terminaron siendo así? Porque, ¿cómo que ellos dispusieron mucho en sus corazones, pero es que al fin y al cabo no pusieron en acción? Pero es que esto no es un aspecto ejemplar. Porque hablan mucho, dicen que yo haría esto, pero es que en realidad lo que hacen no hacen nada, ¿no? Porque un hombre viene a ser así, ¿no? Yo he estado pensando mucho en esto, pero
lo que yo sí que podía responderme a mí mismo, y lo encontré en números. Vamos a ir a números. Número capítulo 32, versículo 1, vamos a ver. O sea, así que ellos estaban reposando tanto de que, o sea, ellos tuvieron grandes determinaciones en sus corazones, pero al fin y al cabo no las llevaron a cabo. Pues que entonces al fin y al cabo no había ningún obrero que podían trabajar. Si vemos el versículo 1, el 1 dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció el país lugar de ganado. Entonces yo observé y pues que me di cuenta de que los problemas de Rubén partieron de aquí. También como pasó a Lot, que, o sea, una vez que se multiplicaron sus propiedades es cuando ellos tuvieron un problema. Pues entonces parecía que Rubén aún tenía más cosas que poseía. Entonces al fin y al cabo lo que ellos hicieron es que si vemos el versículo 5, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Así que tenía muchas cosas que poseía. Entonces ellos primeros pidieron que me diese esta tierra, una tierra específica. Pues es que dijo, esta tierra al lado de río Jordán es bueno para criar los ganados, ¿no? Entonces, no es que ellos eligieron la tierra en base a cómo podría ellos llevarse bien su vida cristiana, pero más como basándose en cómo ellos podrían ser más ricos, aún más ricos. Yo creo que desde aquí empezaron los problemas. Fue una decisión muy pequeña, insignificante. Para la vida cristiana, pues que ¿qué lugar sería mejor para nosotros? ¿Qué es mejor para mí? ¿Escuchar la palabra delante o detrás? Yo, antes de venir a la iglesia el domingo, ¿a qué hora sería mejor para mí que duerma? Ir a dormir. Vaya a dormir. ¿Y cuántas horas de trabajo sería adecuado? Para mí, ¿cuál sería ser sabio y seguro de acumular pues la riqueza? O sea, hay muchísimas decisiones por las que tenemos que tomar, pero todas esas decisiones que habíamos tomado, si dentro de nuestros corazones, si nosotros decimos, ¿cómo podría llevarme mejor mi vida cristiana? ¿Cómo podría que mi fe pueda crecer, ¿no? Que el año pasado. Antes de preocuparnos de estos puntos, pero nosotros nos preocupamos, ¿qué tendría que hacer para estar menos cansados? ¿Qué tendría que hacer para no preocuparnos de sustentarnos de nuestra y gastar menos dinero? Entonces estos corazones son parecidos al corazón de Rubén, y al fin y al cabo teniendo este corazón pues que eligió la tierra que estaba a la parte este del río Jordán. Entonces desde la época de Moisés yo creo que ellos empezaron a tener estos tipos de corazones de pozos, porque ellos empezaron a decidir todas las cosas según lo que ellos querían. Entonces cuando estaba en un punto de decidir cosas importantes, ellos no podían decidir bien.
En realidad, si uno tiene... Entonces yo creo que cuando estamos en el punto de decidir algo muy grande y tener una decisión sabia es también estar tomando decisiones en cosas pequeñas sabiamente para Dios. Yo también tengo algunas personas a las que admiro y pues que yo pienso que estas personas día a día estaban viviendo, tomando pequeñas decisiones para Dios. Aunque para mí es difícil venir a la iglesia, pero yo elijo venir a la iglesia, digamos. Hay también algunos hermanos latinos, pero aunque es un poco incómodo escuchar la palabra con una traducción, pero sí teniendo este corazón de yo que quiero escuchar, aprender más la palabra y si vienen, entonces hay bendiciones que Dios nos llena. Yo también a veces también me pongo los auriculares para escuchar la traducción y para como enfatizar, para eh, saber el corazón de los hermanos extranjeros también. Y pues entonces esas decisiones, aunque haya algo incómodo, pero decidir de quedarse para nuestra vida, esto es una determinación muy grande. Realmente, en realidad, si vemos versículo 6, capítulo 31, versículo 6. No, versículo capítulo 32, versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Entonces ellos poco a poco estaban eligiendo cosas más cómodas y ya empezaron a no arriesgarse. Entonces de esa manera sus vidas empezaron a perder pues la dignidad y no estaban eligiendo a las cosas, ¿no? de Dios, ¿no? Entonces vamos a volver a Jueces capítulo 5. Yo creo que en la época de Esdras, los corazones de los hijos de Leví eran similares a los hijos de a Rubén, porque estaban tan acostumbrados de tener una vida muy cómoda. Entonces, cuando dijo Esdras que subamos juntos, entonces estaban indecisos. Jueces capítulo 5, versículo 17, vamos a ver, aquí salen personas que son peores que los hijos de Rubén. Versículo 17, vamos a leer. Galaad se quedó al otro lado de Jordán y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Ellos ni siquiera tuvieron determinaciones en sus corazones. Si uno dice, pues que yo para este seminario bíblico, aunque yo no pueda traer las personas, pero por lo menos voy a hacer esto, por lo menos voy a llegar temprano y voy a ayudar a los hermanos en prepararse, en preparar, por lo menos voy a ayudar a distribuir la comida, por lo menos voy a acercarme a las nuevas almas y hablar con ellos, pero estas personas como que parecían que estaban totalmente indiferentes, que no tuvieron ninguna determinaciones en sus corazones y creo que parece que no tuvieron ningún pensamiento de cómo ellos podrían preparar ante el seminario bíblico. No estaban interesados en ser utilizados. Pero como que, pero también otra tribu que era totalmente diferente de ellos. ¿Y cómo? ¿Por qué eran mismos judíos, pero por qué eran tan diferentes? Si vamos a vemos el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte.
eran del mismo pueblo, pero ellos estaban viviendo de una manera muy diferente ante Dios. La vida de una persona podría ser una vida cómoda pues, tumbarse en el huerto y luego así reposarse. Pero hay otras personas que expusieron sus vidas a la muerte y ellos fueron utilizados preciosamente para Dios. Entonces, Jueces 5 muestra ese aspecto de nuestros futuros cuando nosotros estaremos ante el juicio, ¿no? Hay personas que van a seguir el camino de Rubén. Pero también hay algunas personas que seguirán el pueblo camino del pueblo de Tablón y van a ser registrados para siempre, ¿no? En el cielo. Yo porque habría considerado como el nombre del pueblo de Tablón algo muy honrado y precioso. Porque si vemos el capítulo 5, la parte posterior de capítulo 5, si vemos Israel tuvo una gran victoria. Y detrás de su victoria, pues que existían pueblos como Tablón. Entonces, en el día de la victoria, pues que el pueblo Zablón recibió la gloria. Entonces, sí o sí, dijo que el Señor cuando venga otra vez a este mundo, que vendrá en el caballo blanco. Caballo blanco representa la paz y la victoria. Pronto va a haber un mundo en el que van a tener la gloria los que han estado trabajando para Dios. Ahora como que los santos, los hermanos, los cristianos están viviendo, no sé, siendo menospreciados. Pero esas personas que habían trabajado para Dios, ellos tendrán un día en el que van a estar más honrados y tendrán glorioso, van a estar más gloriosos. En aquel día, ellos son los que en aquel día cuando ellos van a estar todo muy orgullosos de lo que habían vivido para Dios, son los, como el pueblo Zablón que entregaron su vida en este mundo. ¿Por qué el pueblo Zablón era diferente? ¿Por qué? Este hermano es diferente. ¿Por qué esta hermana es tan diferente? ¿Por qué el corazón que esta hermana tiene ante Dios es tan diferente de otras personas? ¿Por qué esta persona se esfuerza más? ¿Por qué otra persona, una persona dedica más aún más más que otras personas? En el versículo 31 sale la respuesta. Jueces capítulo 5, versículo 31, vamos a leer juntos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿Qué dijo? La tierra reposó. El reposo verdadero se cumple al fin y al cabo a través de la persona que abandonó su reposo propio. Y cuando llegue ese día de reposo, va a haber personas que van a ser gloriosos como el sol cuando sale en su fuerza. Los que aman al Señor.
los que tienen ese amor tan profundamente inscrito en sus amor de evangelio inscritos en sus corazones, más que otras personas, y los que tiene ese amor de Dios, amor de la cruz de Dios, profundos, ¿no? Más que otras personas, los que fueron amados más, ellos más trabajan. No está hablando de los que tuvieron más pecado, pero está hablando de cuán profundamente había reconocido y se ha arrepentido de en su corazón de su pecado. Cuanto más uno reconoció y pues se arrepintió, y que no era un ser que merecía de recibir la salvación, ellos son los que se siente más el amor de Dios. Entonces para ellos la cruz es algo suficiente, viene a ser una motivación tan suficiente de hacerles de hacerles trabajar. Entonces el pueblo de Zabulón era como así, eran como así. Ellos amaban a Dios, entonces podían trabajar para Dios. Por eso si vemos Esdras capítulo 8, vamos a volver a Esdras capítulo 8, en realidad muchos hijos de Leví, ellos estaban reposados. Entonces yo creo que ellos por eso no estaban dispuestos a subir juntamente con Esdras. Por eso Esdras tuvo una estrategia. Entonces vamos a ver Esdras capítulo 8, versículo 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Natán, hombres doctos. Y si vemos aquí, dijo que llamó a los doctos, hombres doctos, y pues que parece, yo creo que Esdras era muy sabio, porque nadie quería subir a Jerusalén. Entonces, para poder cambiar sus corazones, llamó a los hombres doctos. ¿Quiénes son estos hombres doctos? Si vemos en Nehemías, pues que son las personas que son muy, que conocen muy bien la escritura, la Biblia. Como que nadie quería querían venir, nadie quería venir entre el pueblo, pues que eligió algunos hombres doctos y como que les hicieron persuadir, convencer al pueblo. Porque para poder agitar y pues motivar los corazones reposados, es solamente la palabra, con las palabras uno puede convencerles. Porque cuando nosotros tenemos los corazones enfriados, es cuando es la única cosa, es la palabra que nos puede despertar. Entonces, en realidad, Esdras, pues que eligieron a los hombres que conocían muy bien la escritura. Entonces, a través de la palabra, les mandó a convencer al pueblo. Entonces, si vemos el 18, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijos de Leví, hijos de Israel, a Servías con sus hijos y sus hermanos. 18. Nosotros también tenemos que salir de nuestra vida reposada y hay que ser preparados como los hijos, ser preparados, hay que ser los hijos de Leví preparados. Y ya estoy estudiando poco a poco. Vamos a pasar a segundo punto. Versículo 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava.
Esto es algo muy importante, ¿eh? Yo creo que Esdras ya admitió que sabía que él tenía que trabajar para Dios. Entonces, pues entonces cuando estamos preparados para hacer la obra, entonces en segundo lugar lo que tenemos que hacer es que antes, por ejemplo, en un seminario bíblico, pues que nosotros tenemos que primero confiar en el poder de Dios. Yo creo que nunca tendremos que confiar en el sistema del seminario bíblico que tenemos nosotros. Por, eh, por muy bueno que el seminario bíblico tenga un buen sistema establecido, pero y que tenga un contenido bien organizado, pero es que sin la ayuda de Dios es que nada pasará. Y también la obra de Dios solamente se manifiesta a través de la persona que realmente pide la ayuda de Dios. Vamos a ir a San Mateo capítulo 7. Dijo, publicó el ayuno. Esdras, si Esdras para poder reconstruir el templo, si publicó el ayuno, entonces nosotros cuánto más tendremos que estar anhelosos para salvar a las almas. Voy a leer desde el versículo 14. San Mateo capítulo 7, versículo 14, si vemos. Perdón, capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Sale un paciente que es lunático. Si es lunático, uno no puede controlarse su cuerpo, sino así como que mueve su cuerpo. Entonces aquí dice, cae en el fuego y muchas en el agua. Sabiendo que no es bueno para sí mismo, pero es que no puede controlarse y pues así como que uno mismo cae en el fuego, en aguas. Entonces al leer este versículo, ¿qué sienten ustedes? Es que es tan pobre, ¿no? Pues que sabe que al caer en fuego y va a sufrir, pero como que no puede controlar su cuerpo, pero así cae en el fuego constantemente él mismo. ¿Por qué esto es algo... ¿Por qué es pobre? Porque así, al fin y al cabo, muere. Como que no puede controlar su vida y porque es lunático, por eso, así siendo lunático, al fin y al cabo, va a morir. Por eso tiene una vida tan pobre. Entonces el aspecto de este hijo lunático es como un aspecto que sufre tanto, es un aspecto de las almas perdidas alrededor de nosotros. Realmente, los mundanos de este mundo es que están tan dominados por el pecado que no pueden controlar su vida propia. Ellos saben que es muy bueno para su cuerpo, pero ellos beben, toman alcoholes. Y pues que saben que no es muy bueno trabajar tanto, pero que trabajan y mucho. No tiene esperanza, no tiene propósito y así vive sin controlando su vida, pues que estando en bajo el gobierno del pecado y luego así entra en el infierno eterno. Este paciente lunático, también hay personas que no pueden controlar la ira.
todos estos aspectos son los aspectos que están bajo el dominio del pecado. Pero el problema sale en el versículo 16. Hay muchas almas que son lunáticos alrededor de nosotros, pero si vemos el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El problema es que no pudieron resolver el problema. También, ¿no? Alrededor de nosotros también hay muchas almas que viven bajo el dominio del pecado, tienen una vida pobre. No tenemos nuestras familiares que no reciben la salvación, pero ¿por qué no podemos nosotros sanar a ellos? Porque las personas perdidas alrededor de nosotros no pueden ser transformados. Porque yo soy tan impotente. ¿Por qué? Porque es muy lento la obra de Dios que se cumple a través de mí. Entonces, aquí, pues, este versículo literalmente está preguntando eso. Entonces, para mí también este versículo 16 viene a ser una gran lección. Si el Señor hubiera estado aquí dando el sermón, habría dado un sermón más mejor. ¿Qué me falta? Entonces el Señor nos responde. Vemos el versículo 18. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquí ahora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque yo no puedo hacer la obra de salvación como mis antepasados. Porque yo no podría trabajar, porque no trabajas a través de mí como trabajaste a través del apóstol Pablo. Entonces yo creo que yo también tenía tiempo que oraba mucho por estas cosas, pero si dice el versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La obra de la vida nunca se cumple sin la fe. Sin mostrar la fe, nunca, aunque sea a través de la iglesia, pero es que la obra de la vida, sin la fe, pueda que cese. Yo creo que no es importante que si hemos estado bien hasta ahora. Porque lo que quiere mirar Dios es la fe en nuestra época ahora, en este tiempo. No es la fe de la organización de la vida, la misión palabra de la vida, sino Dios mira la fe que tenemos ahora nosotros. Por eso Esdras publicó el ayuno. En el mismo capítulo vamos a ver la misma palabra, Marcos capítulo 9. Entonces, el hecho de que el ayuno es porque ayuno con la fe. No vamos a ver el mismo acontecimiento que sale en Marcos, capítulo 9, versículos 28 y 29. Vamos a leer juntos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.
En San Mateo dio énfasis en la que le faltó la fe, pero aquí sin la oración nada puede pasar, ¿no? Dijo. Dijo la oración y ayuno. ¿Y por qué? Sin la intervención de Dios, en estos tipos de problemas no puede ser resuelto, es lo que está diciendo. ¿Por qué habrá dicho sin la oración y ayuno estos problemas serán resueltos? Podrían ser resueltos. Porque sin la intervención de Dios, sin la intervención directa de Dios, porque estos problemas no pueden ser resueltos. Si hasta sanar un lunático se requiere esta intervención tan directa de Dios, entonces salvar de una alma, ¿cuánto más necesitaremos su intervención? Es que salvar una alma sin la intervención, sin la oración y el ayuno de Dios, sin la ayuda de Dios, pues que no se puede nunca cumplir. Por eso la iglesia que ora es la que tiene el poder. Tiene la fuerza. Teniendo un corazón unánime, pues hay que clamar a Dios para poder salvar una alma. Entonces, esto es el aspecto que tenemos que aprender de la preparación de Esdras. Si nosotros mostramos la fe, sí o sí Dios va a reaccionar. Nos hace mucha ilusión. ¿A que no? Esa obra que Dios va a cumplir, ¿no? Para los que confiará en Dios. Y pues y nosotros por una semana, durante esta semana es lo que nosotros vamos a preparar. Por último, vamos a ver el tercer punto. Vamos a volver a Esdras capítulo 8. Esdras buscó los obreros y luego también preparó sus corazones primero y luego también les hizo despertarse de su vida reposada y en segundo lugar ellos con mucho anhelo esperaban la obra de Dios. Y ellos reconocieron y percibieron que sin la ayuda de Dios nada puede pasar. Y en tercer lugar, si vemos este versículo 24, yo personalmente dijo que esto sería un paso más importante que cualquier otra cosa a la hora de prepararse. Yo voy a leer desde el versículo 24. Aparte, luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Especialmente distinguió algunas personas. ¿Por qué? Porque iba a encargar los utensilios, los oros y las platas a estas personas. Y esto es algo muy importante. No solamente deja la obra de Dios a cualquier persona. Si vemos el versículo 25, les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. En el versículo 26 y 27, como detalladamente está escrito cuántos tesoros se les había encomendado. Entonces dice, ¿no? Pesé, pues, manos de ellos, ¿no? 650 talentos de plata, utensilios de plata con
por 100 talentos y 100 talentos de oro. El versículo 27, además, 20 tazones de oro de miles dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, parecidos como el oro, ¿no? Esto es una expresión muy hermosa, ¿no? Bruñido muy bueno, parecido como el oro. Esos utensilios, si vemos justo el capítulo anterior, si vemos el versículo 27, salen los propósitos de estos utensilios. Vamos a ver el capítulo 7, versículo 27. Esdras capítulo 7, versículo 27, si vemos juntos. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Teniendo ese propósito de honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, encomendó todos estos tesoros. La razón por la que encomendó estos tesoros, utensilios, oros y platas, no es para el propósito de que ellos puedan vivir en prosperidad, sino para que ellos puedan honrar, decorar el templo del Señor. No con todas las cosas permitidas por mí a vosotros. Por favor, id y decorad y honrad el templo. Entonces, esta es la manera de poder utilizar a tope, pues, como los tesoros que fueron encomendados a nosotros. En realidad, Dios también a nosotros nos permitió muchísimos tesoros que son como comparables a los oros y platas. Si vemos este capítulo 8 dijo que estos utensilios son los utensilios santos. En realidad en la Biblia salen muchísimas cosas que son nombrados como santos. Son llamados como santos. Si vemos Jeremías capítulo 23, dice ahí que las palabras de Dios son las palabras santas. Si vemos Judas, también dice sobre la fe tan santa, no así expresa, pues que también considera nuestra fe muy santa. Entonces el tiempo dado a los cristianos es un tiempo distinguido, depende del tiempo de mundano, es un tiempo santo. En la primera de Corintios también dice que la manada de los santos es una manada santa. Yo leyendo estos versículos sobre los tesoros, entonces yo de verdad medité que todas las cosas permitidas a nosotros también son como tesoros santos que salen en estas. Todas estas palabras dadas a mí es que son cosas muy preciosas y santas. Ese día, el día a día que me permitió para que yo pueda vivir para Dios, es que son como tesoros muy preciosos y santos. Es que entonces por eso se pesó 1 a 1. Y dijo que nos guardásemos esto. ¿Por qué dijo así? Si vemos este es capítulo 8, versículo 13. Si vemos en la parte posterior, había muchos enemigos en el camino. Esto quiere decir, Dios permitió muchas cosas para nosotros, pero es que siempre va a haber personas que nos quieren quitarlos. Ellos, hay personas que
quitan nuestros tiempos cuando estamos dispuestos a utilizarlos para Dios. O esto podría ser como las avaricia que tenemos en el mundo, o podría ser las debilidades que tenemos en nuestro cuerpo. Y, o sea, ellos, como estas cosas, como nos quiere quitar las cosas que queremos utilizar para Dios. También lo mismo pasa con las palabras. Es que de verdad, la semana pasada hemos escuchado un sermón, pero es que luego eso nos olvida esta semana. Entonces siempre va a haber una persona, una cosa que nos lo quita. Si nosotros no lo guardamos bien, y al fin y al cabo, en el final de al final de nuestro viaje, pueda que todas las cosas estén desaparecidas. Es Dios, el Señor es Dios y nos dio. Nos concedió los talentos suficientes, tiempos suficientes y todas las condiciones, pero cuando nosotros vayamos ante el juicio, vemos que nada nos quedó. Sí que nos dio el 100 para que nosotros podamos honrar el templo, pero cuando vayamos al juicio es que solamente nos quedó 50. Es que entonces existen dos problemas. Primero porque nosotros no hemos pesado, y por otro lado, en segundo lugar, no los hemos guardado bien. La palabra santa que nos fue concedida por Dios, por el Señor, y el tiempo dado por el Señor, si no los guardamos bien, es que nosotros nos vamos a perderlos. Vamos a perderlos. Entonces tendremos que aprender de esto, de Esdras. Y también yo meditando comprendí que no, las personas que son más peligrosas no son los que están escondidos en la calle, en el camino. Yo leyendo la Biblia, no es que solamente son los ladrones que van a robar los tesoros de Dios. También entre el pueblo de Israel existen algunos que roban esos tesoros. Si vemos Josué capítulo 7, versículo 1. ¿Por qué? Habría estado pesando uno a uno los tesoros, y para que no desaparezcan ningún tesoro. ¿Por qué habría hecho esto? Porque si nosotros lo descuidamos, es que van a ser quitados de los tesoros. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. También en la época de Josué pasó lo mismo. Por eso, si vemos, es Josué de versículo 18 a 19. Que todos los oros y platas son encomendados, son tesoros para Dios. Hay que guardarlos. Pero ¿de dónde salió el ladrón que robó todas estas cosas? Acán. Fue Acán. Entre el pueblo de Israel, ellos identificaron el ladrón. Entonces yo pienso que lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. La cosa dada por Dios a los cristianos, no creo que fueron dadas para nosotros mismos, sino teniendo esa condición de que nosotros vamos a honrar la iglesia dada por Dios, nos provee todas las cosas. Primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿no? Y la razón por la que nos permite todas las cosas es para que nosotros podamos priorizar la cosa de Dios primero.
pero las personas que utilizan cosas dadas por Dios para nosotros mismos más que para Dios son los como Acán, los egocéntricos, los santos que no participan en la guerra. Estas personas son como Acán. Cada uno de nosotros cada uno de nosotros podríamos venir a ser ladrones que robamos la cosa que nos es dada por Dios. Es que esto sí que quiero hacerlo para mí mismo. Entonces por eso Esdras creo que rogó por esta razón. Porque estos tesoros nos da esa tentación de que nosotros los queremos utilizar para nosotros mismos. Lo mismo habría pasado a Esdras. Esto también podría haberlo así robado en secreto. En la empresa también hay muchos que pueden malversar, ¿no? O sea, también en mi empresa hay algunos que malversan. Pues que por eso nosotros tendremos que guardar nuestros corazones y utilizarlos para Dios. Y por último, la cosa que nos ha sido encomendado es el Evangelio. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Una de las cosas que nos fue dada y encomendada y que hay que considerarlo algo más precioso es el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 1 el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esdras guardo bien hasta el final los tesoros para poder decorar el templo de Dios. Pero también hay cosas que son encomendadas para nosotros que hay que guardarlos, que es la verdad del Evangelio. Que una de las cosas más preciosas que tenemos que guardar es el Evangelio. Porque este Evangelio es el tesoro más grande que fue encomendado a nosotros. Porque aunque sumamos el oro, la plata y todas las cosas preciosas que tiene un hombre, pero aunque sumásemos todas estas cosas, pero no puede superar el valor de Jesús. Pues es que Dios entregó su Hijo unigénito para nosotros mismos. Si vemos la primera de Pedro, él dice que Jesucristo es como una roca viva, una piedra viva, ¿no? Entonces nos encomendó la cosa más cara y más preciosa. ¿Cómo podríamos guardar esta cosa tan hermosa? Entonces, la respuesta sale en Timoteo capítulo 1, versículo 10. Perdón, desde el versículo 8 voy a leer yo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y de ahí hasta el versículo 12 está diciendo, ¿no? En resumen, que no hay que ser avergonzoso del Evangelio, hay que tener sufrimiento para el Evangelio y hay que ir a pelear para el Evangelio. Porque este Evangelio, si los santos no padecen y no pelean para este Evangelio, al fin y al cabo va a ser en vano. Si yo no
yo no proclamo el evangelio, entonces, pues que solamente estoy dejándolo que se pudra. Para que el valor del evangelio pueda mantenerse, solamente hay única manera de que yo pueda estar proclamando el evangelio. Cuando no, yo testifico del evangelio a través de mi vida, es cuando el valor del evangelio se mantiene. Si uno no avergüenza del evangelio y cuando uno vive una vida que proclamando el evangelio a través de su boca, es cuando el valor del evangelio se mantiene. Por eso nosotros durante esa semana pues habría que esforzarnos, ¿no?, para el evangelio para eso nosotros tenemos nuestras posiciones cada uno. Hasta el final tendríamos que guardar esta herencia bien y pues teniendo estos 3 puntos hay que preparar para el seminario bíblico para que nosotros podamos esperar la obra grande de Dios. La gran obra de Dios, perdón. Vamos a orar juntos. Dios, Padre, todavía tenemos muchísimas cosas que hacer. Como Señor está recorriendo y está obrando, quiero que pues nos ayudes para que nosotros podamos participar cada uno en tu obra. Para que y de esta manera, para que el valor del evangelio que fue cumplido a través de tu derramamiento de sangre preciosa se pueda mantener. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a